Bien, muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes le da la bienvenida a todos quienes están presentes en esta charla llamada Íconos de la Iglesia Ortodoxa en Chile. Esta charla forma parte de un ciclo temático que hemos abordado durante este año. Es una sesión más de este ciclo temático llamado Diálogos de Arte y Fe, donde buscamos conocer más acerca de esta riqueza que nos otorga la religión y los diferentes credos a lo largo del mundo y principalmente cómo están insertos en nuestro país. La Iglesia Ortodoxa está inserta en nuestro país desde hace ya mucho tiempo. Vamos a conocer un poquito acerca de su historia. Y esta charla también va a estar acompañada de una salida próximamente el sábado 24 de agosto al barrio Patronato, donde se encuentran dos de las varias iglesias ortodoxas presentes en nuestra ciudad. ¿Ya? La Catedral Ortodoxa San Jorge y la iglesia San Nicolás, además de visitar una iglesia neogótica que está también ubicada en el barrio de Patronato. Pero bueno, volvamos a la charla del día de hoy. Y antes de presentar a la profesora que va a exponer, eh, comentarles que el día de hoy trataremos acerca de la condición teológica del ícono, ícono que además forma parte o que parte de las colecciones más importantes que nosotros tenemos en el Museo de Artes de la Universidad de los Andes, está conformada por varios íconos de origen ruso. Además de entender el significado espiritual que posee para la Iglesia Ortodoxa, cosa muy importante para entender este tipo de materialidad, este tipo de objetos, que es más que solo arte, y la producción que se genera de iconos aquí también en nuestro país. Así que bienvenida María José, quien nos va a acompañar el día de hoy, María José Umaña Altamirano. Ella es licenciada en Artes, con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Es además licenciada en Educación, con mención en Artes Visuales por la Universidad de los Andes. Es magíster con mención, magíster en educación, con mención en informática educativa de la Universidad de Chile y doctora en educación por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Muy bienvenida, María José, todo tuyo la charla del día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Bueno, buenas noches ya casi a todas y todos. Eh, Estoy muy contenta ya que haya llegado este día para poder compartir con ustedes este tema que eh, es tan profundo y tan significativo. Y no solo para las personas que siguen o profesan la religión católica ortodoxa. Y bueno, ya vamos a ir viendo por qué no solamente para ellos. Eh, Antes de comenzar esta charla, yo suelo prender una velita cuando hago estas conversaciones de manera remota, porque me parece que a la luz de esta vela y este pequeño calorcito que nos entrega, nos puede unir un poco más. En honor al tiempo y para que no perdamos un minuto más, vamos a comenzar. Yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Chile, como les contaba Raúl, y me interesé siempre y mucho por las imágenes religiosas, por el arte con contenido religioso, especialmente con el arte colonial. Me, Me daba mucha curiosidad y me llamaba la atención la iconografía y estos símbolos secretos que podía encontrar en las imágenes. Cuando tenía que preparar mi trabajo de tesis, quería que fuera algo relacionado con la religión. Eh, y por esas cosas del destino llegué a la parroquia de la Santísima Virgen María, una parroquia del Patriarcado de Antioquía, que está en Providencia, en la calle Pedro de Valdivia con Providencia, donde me recibió el padre Francisco Salvador, quien guía esta parroquia,
junto con el iconógrafo Gerardo Centeno. Y ambos, de una manera muy generosa, me acompañaron durante mi investigación, compartieron conmigo su conocimiento muy valioso y resultó este trabajo que yo voy a compartir con ustedes hoy día y que la verdad, a pesar de que actualmente me dedico a la formación docente y al área netamente educativa, me ha acompañado hasta el día de hoy. Así que, como les digo, estoy muy contenta de poder compartirlo con ustedes. Así que comencemos. El título de esta presentación es Iconos de la Iglesia Católica Ortodoxa. Inspiración espiritual en colores y formas. ¿Qué veremos hoy? Vamos a empezar conversando respecto a las primeras manifestaciones del arte cristiano. ¿Cómo nace la Iglesia Católica Ortodoxa? ¿Qué ocurrió en el periodo iconoclasta? El cisma de la Iglesia, el icono de la Santísima Trinidad. ¿Qué son los iconos? La Iglesia Católica, como llega a Chile, el iconostasio, quién es el iconógrafo, y finalmente ojalá que tengamos un tiempo para poder conversar, recibir sus comentarios y preguntas. El Imperio bizantino y el primer arte romano cristiano. Bueno, los iconos bizantinos o iconos de la Iglesia ortodoxa nacen junto con el cristianismo. Los primeros cristianos que se reunían en las catacumbas y en los cementerios subterráneos para poder esconderse de estas, tanto de romanos como de otros cristianos que los perseguían, ¿cierto? Tomaron ciertas imágenes paganas, como el cordero o como el pez, para poder crear entre ellos su propio lenguaje. Un lenguaje que hablaba de este Cristo que vino a la tierra. Y escondidos allí en estas catacumbas, por ejemplo en esta que vemos a continuación de la catacumba de Priscila, vemos cómo ellos impregnaban estas imágenes y allí podían celebrar sus cultos y sus ceremonias. En el siglo IV más o menos llega la paz para los cristianos a partir de el gobierno de Constantino I, cuyo mandato otorgó protección y libertad de culto a los cristianos. Por eso para la Iglesia Católica Ortodoxa, Constantino y su madre, la emperatriz Helena, son santos, ¿ya? Constantino el Grande, como también le llamaron, fue coronado en el año 300 aproximadamente como emperador de Roma. Y como les comentaba, bajo su reinado, él puso fin a las persecuciones cristianas y de alguna manera él logró la unión de la Iglesia con el Estado. Además, él trasladó la capital desde Roma a Constantinopla. Y esta protección hacia los cristianos se hizo oficial con la publicación del Edicto de Milán. En estos iconos podemos ver además esta imagen, bueno, de Constantino con la emperatriz, y el icono que nos habla de este momento, de cuando llega el Edicto de Milán ya para todos. Así que de esta manera se establece una igualdad entre los cristianos y los paganos, y también fue posible abolir cualquier medida que atentara contra los cristianos. Posteriormente, con el emperador Teodosio I, se reafirma esta protección hacia aquellos que profesaban la religión cristiana, ¿cierto? El catolicismo. Y se restaura definitivamente la paz en la Iglesia. Pero dada la extensión del Imperio Romano, para poder manejar mejor en términos administrativos el imperio, Teodosio divide en una parte occidental y en otra parte oriental. Este imperio que fue gobernado por sus hijos,
Entonces, en este momento ocurre esta primera división entre Oriente y Occidente, quedando la capital en Constantinopla, en la parte oriental. La Basílica de Santa Sofía se considera la máxima expresión del arte imperial, y esta fue construida en el siglo VI bajo el gobierno de Justiniano I. Este monumento, que actualmente se encuentra en Estambul, está decorado con frescos y mosaicos eh, y con estos íconos. Ha pasado por un sinfín de eventualidades, ya sean de la naturaleza como otras realizadas por el hombre, saqueos y destrucciones. Los íconos y los frescos que estaban allí han sido restaurados y elaborados una y otra vez. Sin embargo, aunque no son los íconos o los primeros íconos que allí se crearon, la forma de su representación es la misma, se ha mantenido intacta. Esta es una obra arquitectónica que por mucho tiempo fue como el gran hogar de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y luego ya fue conquistada por los musulmanes y convertida en mezquita. Posteriormente, ya más en la actualidad, se convirtió en un museo. Acá vemos una obra en que están restaurando, limpiando y eh, sacando todo tipo de impurezas que tengan estos frescos, ya que son un atractivo turístico muy importante hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué ocurrió en el periodo iconoclasta? Entre los siglos IV y VII, más o menos, la Iglesia Oriental vivió su máximo esplendor debido a las políticas favorables de estos gobernantes que mencionamos anteriormente, Constantino, Teodosio y Justiniano. Lamentablemente, esta paz se vio mermada a causa de lo que se conoció como el periodo iconoclasta, que se vivió en el siglo VIII. En ese momento, el emperador León III, que era quien gobernaba, ordenó la destrucción total de las imágenes religiosas, las imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, ya que él consideraba que era una forma pagana de rendirle culto a Dios. Pero durante este periodo, muchos religiosos e intelectuales se reunieron y salieron en defensa de estos íconos. Entre ellos, algunos de los personajes más importantes fueron Juan Damasceno, Nicéforo y Teodoro Estudita, los tres considerados padres de la Iglesia. Hasta que finalmente, en el siglo VII, se lleva a cabo el séptimo concilio ecuménico, donde se proclamó que quien rechazara al ícono rechazaba también la encarnación de Dios en la tierra. Y de esa manera entonces se logra que en el siglo VIII se restaure el libre culto a los íconos. Y junto a ellos se considera también el triunfo de la ortodoxia. Ahí tenemos un ícono que representa el séptimo concilio ecuménico y el otro ícono nos habla de este triunfo de la ortodoxia. Luego nos encontramos con el cisma de la Iglesia Católica. Ya la Iglesia estaba dividida geográficamente y hubo también otros eventos que fueron separándola poco a poco. Pero el hecho que marcó esta división se produjo en el año 1054 debido a algunas desavenencias teológicas y marcó esta separación que se mantiene hasta el día de hoy. El punto de discusión se centraba en dos palabras: filio que.
y del Hijo, quiere decir. Y esta frase se refiere a la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Santísima Trinidad. Entonces, esta innovación significa que el Espíritu Santo no procede solo del Padre, como está escrito en el Evangelio, y es a lo que alude la Iglesia Ortodoxa, sino que también procede del Hijo, que es lo que dice la Iglesia Occidental. Entonces, por esta discusión, se separa de manera oficial la Iglesia Ortodoxa, llamándose a sí misma así, y la Iglesia Occidental. Pero también para los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos orientales, un hito que termina por dividir la iglesia es el saqueo a Constantinopla que se sufrió en el año 1200 aproximadamente en la Cuarta Cruzada. Finalmente, en el año 1453, más o menos, se produce la caída de Constantinopla y del Imperio Bizantino a manos de los turcos. Pero no todo es oscuridad. Y entre los siglos X y XI comienza un nuevo periodo para la Iglesia Católica Ortodoxa al convertirse Rusia al cristianismo. Y de alguna manera Rusia se transformó en la nueva Roma. Y no solamente para la Iglesia fue un cambio y una nueva luz que llegó, que brindó la llegada de Rusia, sino que se vivió un nuevo periodo también en el arte. Y es así como aparece la figura de Andrei Rublev, con su ícono, la Santísima Trinidad. Este es un ícono muy importante porque en él es posible leer un hecho bíblico que queda muy claro al conocer los símbolos que en él están. Este icono representa la visita de los tres ángeles a Abraham. Bueno, el texto bíblico nos cuenta que Abraham estaba en la puerta de su tienda y ve acercarse a estas tres personas. Él las reconoce inmediatamente. Los recibe, los acoge y los invita a comer, les lava los pies y se pone en servicio de ellos. La interpretación de la simbología de este icono nos habla de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reconocidos por los colores de sus túnicas. Atrás también vemos al templo, que nos habla de la casa de Dios, y la encina de Manré, que se refiere al valle donde ocurrió este hecho. También vemos donde está la copa, que junto con las piernas de las dos personas que están al lado, se forma una segunda copa que contendría al Hijo. Esta obra o este ícono es el ícono que de alguna manera también marca el inicio de esta nueva etapa del arte y de los íconos rusos. Y es el primer estilo que puede considerarse auténticamente ruso, ¿ya? Y viene a suavizar un poco lo que fue el arte bizantino más tradicional. Ahora, y viendo estos ejemplos de íconos, veamos qué es el ícono. El ícono es un signo de la presencia de Dios y la forma más sencilla e inmediata de reconocimiento eclesial de que disponen los pueblos bizantinos y eslavos. El ícono no es solamente una obra de arte de temática religiosa, o no es el formato del arte cristiano ortodoxo. El ícono es un testimonio de la encarnación de Dios en la tierra y es un objeto de veneración. El padre Francisco Salvador me decía que una imagen de devoción, por ejemplo, de
sea, una imagen de Rafael, por ejemplo. Es una imagen frente a la cual podemos rezar, pero no es una imagen que nos traiga un motivo de veneración. Sí, son imágenes atractivas estéticamente y provoca también como una calma o una sensación gratificante. Pero el icono es una imagen de culto, es una imagen de veneración. Y para llegar a esa actitud, debe existir una educación espiritual y un entendimiento de la doctrina cristiana para lograr venerarlo, porque se entiende que este icono es el prototipo de quien representa. El padre Francisco Salvador también me dio un ejemplo que fue muy clarificador. Entonces él me decía que igual que una familia guarda y conserva el recuerdo de un ser querido en una foto, de la misma forma los fieles ortodoxos veneran el recuerdo de Cristo en el icono. Aquel Cristo que se hizo hombre y que murió por la salvación de la humanidad. Entonces, en ese caso, la foto, el objeto de veneración no es la materialidad de la foto, sino que es la persona o el acontecimiento que representa. Lo mismo el icono. No es su materialidad, no es lo atractivo de su composición, sino que representa un testimonio de fe, de que Dios se hizo carne. ¿Y cuál es el icono que representa de alguna manera este hecho o este acontecimiento? Es la transfiguración. Y la tradición nos dice que el primer icono que debería realizar el iconógrafo cuando empieza su aprendizaje es este. ¿Y por qué? La transfiguración representa el momento en que Cristo se revela su divinidad. Y en él podemos ver ciertos símbolos. Por ejemplo, podemos ver esa luz inmaterial que representa su divinidad. Están presentes también los profetas, Elías y Moisés, y a los pies se encuentran sus discípulos. Entonces aquí está este Dios o este hombre mostrando su divinidad ante sus discípulos y acompañado de los profetas. Se puede decir que la contemplación de la transfiguración enseña a un iconógrafo que debe pintar no solamente con los colores, sino que con luz. Por eso, en términos técnicos de la constitución de un icono, el fondo, que es de color oro, se le llama luz. El Cristo Pantocrátor. Esta es una imagen también, un icono, que acompaña que está presente siempre en los templos católicos ortodoxos, en su iconostasio, que ya veremos lo que es. El Cristo Pantocrátor lleva en su cabeza un nimbo o aureola, ¿cierto?, de color oro. Tiene una cruz en el centro, y dentro de este nimbo están las 3 letras griegas que hacen referencia a la palabra el que es. Y todos los iconos de Jesús se identifican con las letras que están en la mano derecha y mano izquierda. Y C, que significa la primera y la última letra del nombre en griego Jesús. Y la X y la C, la primera y la última letra en griego de Cristo. El Cristo Pantocrátor generalmente se representa con una túnica roja. En este caso, como es una de las primeras imágenes que se encuentra en la Hagia Sofía, no aparece su túnica roja, pero en general sí, y que representa o hace referencia al sacrificio. Y esta señal que aparece en su mano es un gesto que se va a repetir en muchas representaciones
por ejemplo, de los santos. Y es una señal que significa Cristo vencedor y simboliza la bendición a los hombres. Ahora, ¿cómo llega la Iglesia Católica de Oriente a Occidente? Eh, a ver, las datos como precisos de cuántas personas llegaron no los tenemos, dado que la manera de contabilizar y de llevar estos registros en esa época era más bien precaria, por lo tanto no existe como una información fidedigna. Lo que sí sabemos es que los primeros ortodoxos que llegaron a Chile lo hicieron escapando de las malas condiciones en que estaban viviendo debido a la situación tan compleja política en que vivían en el Medio Oriente. Eh, Tanto cristianos como musulmanes y de otras religiones que estaban sumidos en una extrema pobreza. Y impulsados por el deseo de una mejor calidad de vida, es que se motivan para emigrar a América. La llegada de los árabes, en primer lugar, a Chile, ocurre a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y provenían principalmente de Palestina, de Jordania, Siria y del Líbano. Y luego, posteriormente, alrededor de 1920, llegan los rusos y finalmente las personas de origen griego. ¿Y qué ocurre? Que con la llegada de estos emigrantes llegó también la ortodoxia. Y ya movidos por su fe y por sus ganas de poder reunirse y celebrar sus cultos, es que comienza a levantarse el primer templo ortodoxo, que ustedes lo van a conocer el próximo sábado 24, que es la Iglesia Ortodoxa San Jorge, que se encuentra en la calle Santa Filomena y que actualmente es la catedral, y está el Patriarcado de Antioquía. La misión de la Iglesia Ortodoxa, en primer lugar, es promulgar el Evangelio y expandir sus fronteras. Entonces, no solo llega su religión, ¿cierto?, con ellos, sino que también la producción iconográfica. Y acá en Chile tenemos a un gran representante, que es don Gerardo Centeno, quien a quien se le puede atribuir, en realidad, estos iconostasios que se encuentran dentro de los templos católicos ortodoxos. El iconostasio siempre está compuesto de 3 puertas, ¿ya? Como las que podemos ver acá en las fotos. Los iconos se encuentran pintados de manera ordenada. A la derecha está el arcángel Miguel, Juan Bautista y el Cristo Pantocrátor. En el centro están las puertas reales, y se llaman puertas reales porque son las puertas por donde atravesaba majestuosamente Constantino, y solo él tenía el derecho de poder pasar por allí, así también como ahora es una atribución solamente del sacerdote. Y a mano izquierda tenemos a la Virgen entronizada, que en este caso es la patrona de la iglesia, de esta parroquia. En el centro tenemos la Anunciación y al arcángel Gabriel. Bueno, en la cúpula también tenemos otros íconos y eso ya va a depender de cada una de las iglesias. Los santos o otras escenas bíblicas también. Ahora, ¿quién es el iconógrafo? Cuenta la historia,
y los cristianos ortodoxos que el primer ícono se trataría de aquel que no fue hecho por manos humanas, y es la llamada la Santa Faz. Y hay dos relatos de dónde proviene la Santa Faz. El primero tiene que ver con el velo de Verónica, y es cuando Cristo caminaba hacia el Calvario, Verónica le entrega un paño para que seque su rostro, y en él queda impreso. Y entonces sería la Santa Faz de Cristo. Y otro relato es que el rey de Edesa, Abgar, padecía de lepra. Entonces manda a llamar a Jesús a través de un sirviente, Ananías. Él deseaba que lo curara de la lepra, pero Ananías no podía llegar hasta donde estaba Cristo porque estaba rodeado de personas. Pero él lo ve, limpia su rostro también con un lienzo y se lo entrega a Ananías. El rey, al recibir este lienzo, cura su enfermedad. Y luego llega San Tadeo, lo bautiza y evangeliza al pueblo de Edesa. Y esos son los dos relatos del primer ícono, la Santa Faz. Aquí tenemos un ícono del Museo de Arte de la Universidad de los Andes, donde podemos encontrar la Santa Faz. Y por otra parte, como el segundo iconógrafo, tenemos a el evangelista Lucas. A él se le atribuye la realización de la primera Virgen María, la Virgen de la Odilletría, o la que muestra el camino. Y además, San Lucas se consagró como patrono de los pintores y de los iconógrafos. El iconógrafo, más que un pintor, es un servidor de la Iglesia. Y él da testimonio de fe y de la tradición de esta. Aquí vemos a Gerardo Centeno con su grupo en el taller de iconografía que imparte en la parroquia de la Santísima Virgen María. El iconógrafo no solo debe tener una preparación artística, no solamente debe manejar técnicas de arte, sino que lo más importante es que él debe tener una preparación espiritual. Por ello, además, la primera ocupación del iconógrafo, como les decía, es proclamar el reino de Dios, no es darse a conocer. Por ello que los iconos son anónimos, no son firmados por un artista, aunque sí se puede reconocer el estilo de uno u otro iconógrafo. Pero no es la finalidad. Aquí tenemos el proceso de creación de iconos. Se cumplen ciertos pasos para realizarlo. No los vamos a mencionar en este momento. Ojalá que a lo mejor se entusiasmen y luego puedan hacerse parte de algún taller donde poder aprender a escribir iconos. Lo importante y que me gustaría señalar para esta etapa es que una vez que se alcanza la perfección en la imagen, esta se convierte en un modelo que no tiene necesidad de innovar. O sea, el iconógrafo no busca ser original, no busca mejorar o cambiar el icono. Y es de esta manera que iconos que datan del siglo VII siguen reproduciéndose y no han sido alterados. Y esto además les permite también continuar con este carácter sagrado y permanecer a lo largo de los siglos. Aun cuando el artista o el iconógrafo no busca la originalidad, como lo mencionaba, sí deja su huella a través de sus pinceladas, pero no modifica la esencia. Por ello, también el estilo del icono no corresponde a un tipo de arte, ni a un tipo o a una nación, sino que el icono es de la Iglesia, ¿ya? Para dar a conocer su doctrina.
trasciende épocas y trasciende culturas. Bueno, y finalmente, el icono es más que un arte. La distancia entre estas dos visiones es tan grande que hay que seguir el consejo litúrgico. Que toda carne se calle y entonces, en un recogimiento silencioso, los ojos se abren y el icono se anima y hace sensible su mensaje secreto. Quisiera destacar que aunque los iconos se deben leer desde la perspectiva de la doctrina cristiana, no deja de ser cierto que toda persona, eh, ya sea devota o ajena a la iglesia, de alguna manera logra vincularse con ellos. Probablemente porque los íconos tienen una carga histórica muy importante, y una carga cultural, una carga religiosa. Ellos han sido motivo de lucha en pos de la defensa de su veneración. Han avanzado frente a ejércitos, acompañándolos como protectores en la batalla. Han acompañado a misioneros en sus peregrinajes. Y sin ir más lejos, acompañan a las personas en sus hogares como un símbolo de protección. Por lo tanto, es imposible no sentirse cercana a ellos. Muchas gracias. Ahora dejamos el micrófono abierto para quien quiera hacer algún comentario, alguna experiencia, compartir con nosotros, alguna pregunta. Sí, bien, estamos en la parte de preguntas. Muchísimas gracias, María José, por la exposición, muy interesante. Quien quiera puede dejar sus preguntas en el botoncito de abajo en la parte del chat o bien solicitar levantar la manito para la manito, el botón que está en la parte de abajo para que se le pueda activar el micrófono. No sé si está Josefina por ahí también. Bien, María José, sí, yo te tenía una... Ah, ahí está Josefina. Dame un segundo. Hola María José, buenas noches. Gracias por la Hola. presentación, eh, por por compartir tu conocimiento. Eh, Te quería preguntar, tú que sabes, estás cercana a este tema, ¿dónde si existen, bueno, aparte de la colección del Museo de la Universidad de los Andes, existen otras colecciones de íconos aquí en Chile o en Santiago, o dónde se puede ver este arte? O sea, directamente en las iglesias, en estas iglesias ortodoxas, eh, o hay no sé, más gente que en el fondo cultiva esto, gente que está en clase de pintura de íconos, que los hace, que los vende, que los regala, que los tiene en su casa. O sea, para ver a los íconos, el mejor lugar para acceder a ellos es en los templos. Eh, bueno, la iglesia del Patriarcado de Antioquía, que es la Santísima Trinidad, o la Catedral de San Jorge, eh, en mi experiencia siempre están abiertos a recibir a las personas que quieren conocer e incluso conversar con el sacerdote, que de verdad muy generosamente los va a acompañar. También tenemos la iglesia del Patriarcado de Grecia, que está en Grecia con Pedro de Valdivia, me parece, y pueden ir allí también y ver la diferencia de estilos, no así del contenido. Recuerden que el icono se mantiene siempre inalterable, pero sí hay un estilo que es diferente, el color, el trazo. Entonces, muy interesante poder ver esa diferencia. Y la iglesia del Patriarcado de Rusia, que está en Providencia, me parece que está en la calle Holanda. Ahora, hace años atrás se hizo una exposición de íconos en Providencia, en el Centro Cultural de Providencia. También ahí fue invitado Gerardo Centeno. También está Francisco Cheñique, eh, que se puede seguir también en la página. Pero ahora, así como colecciones, aparte de la que tienen ustedes y otras, yo no sé.
Yo lo desconozco. Pero, insisto, creo que el mejor lugar para poder acceder a ellos es en los templos. Ujú. Ok, muchas gracias. Bien, hay unas cuantas preguntas aquí, María José. Vamos a ver si, bueno, tiene la respuesta a ellas. Primero es acerca de la definición de los colores y letras que se utilizan en los iconos. ¿Quién las define y desde cuándo se define esa norma, si es que existe esa norma? O sea, eso viene, como les contaba, en la presentación del siglo VII. Eh, la simbología de los iconos ha sido inalterada. Y como les mencionaba, bueno, ya hay rasgos que son propios de los iconos. Por ejemplo, los santos están escritos con una boca pequeña, ojos grandes, frente abultada, que habla de la sabiduría, la señal de la mano, y las letras griegas que se refieren al nombre del personaje o el acontecimiento. Bueno, y los padres de la iglesia también fueron haciendo registro, dejando el registro de la forma en cómo se escriben los iconos. Perfecto. También preguntan acerca de la diferencia entre adoración y veneración. Si los iconos son, bueno, tomados como adornos o son más bien venerados por la Iglesia Ortodoxa. La pregunta ambas, la anterior y esta, es de Eduardo Gómez. Sí, Eduardo, esa justamente es la diferencia más importante que existe en relación al arte de contenido religioso o a las imágenes de contenido religioso con la iglesia occidental. Porque las imágenes de la iglesia occidental, la iglesia católica occidental, han sido realizadas por artistas que buscaban plasmar en ella un acontecimiento, ¿cierto? O a un personaje también, pero de una manera eh, poniendo el centro en la belleza, para que el espectador también pueda deleitarse a través de estas imágenes. Eh, y así tenemos una gran gama de obras y de artistas increíbles eh, que provocan la devoción y la admiración de parte de quien la observa. Pero la diferencia del icono es que el icono está hecho, se escribe, se realiza para venerar, para adorar eh, al personaje o al acontecimiento, porque representa el prototipo en sí mismo. O sea, representa a Dios, representa a Jesús, o sea, Dios encarnado en el hombre, ¿cierto? Y por eso es posible representarlo también. Y eso fue lo que se luchó tanto para que pudiese ser oficial esa veneración. Y el icono como un objeto de culto, un objeto sagrado. Y por eso quien lo hace no es un artista, sino que quien lo hace es una persona que busca evangelizar también. Y debe tener un corazón puro y una preparación espiritual para realizarla. Esa es la principal diferencia. Bien, perfecto. Eh, yo tenía una pregunta, María José. Yo sé que, por ejemplo, hay algunos iconos a los cuales se le ponen protección, algún tipo de protección metálica, y es por algún tipo de práctica que suele ocurrir como parte de la práctica de veneración en la Iglesia Ortodoxa. Yo no sé si tú sabes acerca de estas placas, tanto de plata o de algún otro metal que se le ponen encima a los iconos. O sea, las materialidades con las que se trabajan los iconos son la madera y también el metal. Eh, Ahora, yo no lo tengo claro, pero me imagino que esto proviene como les comentaba, que los íconos acompañaran a los ejércitos en sus guerras. Entonces, las materialidades que se utilizaban para que esto fuera posible debían ser sólidas.
la madera era más frágil. Entonces yo creo que eso quedó como tradición y como una materialidad más. Perfecto. Hugo Sebastián Díaz, consulta si tú sabes si existe algún lugar donde tomar clases de iconografía, si poseen algún contacto de maestro, de clases o algo parecido. Yo me imagino que tienen que haber otros iconógrafos, pero el que yo conozco, y sí conozco su taller, es de Gerardo Centeno, que tiene una página de Instagram, y él en la iglesia Santísima, de la Santísima Virgen María del Patriarcado de Antioquía, que se encuentra ahí en Pedro de Valdivia con Providencia, él tiene el taller de San Nicolás, donde enseña a escribir iconos. Así que pueden comunicarse, me imagino que con la parroquia, así también con él a través de su Instagram, Gerardo Centeno. Sí. Perfecto. Hay una pregunta más. Bueno, ahí nos están diciendo que en la católica también hacen clases de iconos. Y pregunta Eduardo, hay una crítica importante que hacen algunas creencias asociadas a que no se deben de adorar imágenes o falsos ídolos. ¿Cómo se eh, ta- compate este reclamo con la construcción de los iconos? Compatibiliza, ahí está. Es que no entendí muy bien la pregunta. O sea, en relación a esta La veneración del... veneración y adoración, sí. Sí, o sea, a ver, yo creo que desde un punto de vista eh, que no sea en directa conexión con la fe de un cristiano ortodoxo, de un católico ortodoxo, yo creo que efectivamente puede ser muy cuestionable, porque podríamos decir, estamos adorando una imagen eh, o, no sé, o una materialidad, como lo mencionaba en la charla. Y yo creo que cuando fui a hacer esta investigación me asaltó la misma duda, pero de verdad que lo pude comprender, no desde la religiosidad, no desde mi fe, que en ese momento no sé tampoco si era tan sólida o tan grande. Eh, pero cuando el padre Francisco Salvador me dice, es como la foto de una persona que tú tienes en tu casa, o sea, a mí se me vino a la cabeza la foto de mis padres que ya no estaban conmigo y fue como un flechazo en el corazón. O sea, sí, es eso. O sea, yo veo la foto de mis padres y ellos están ahí y ellos estuvieron conmigo y yo los voy a querer llamar y venerar de alguna manera por siempre. Entonces, logré comprender lo que sienten de verdad las personas de la fe católica ortodoxa en relación al ícono, porque ellos ven a este Cristo eh, hecho hombre y que está ahí como el prototipo en el ícono. Y de esa manera yo lo logré comprender. Pero entiendo perfectamente y creo que sí, que es muy fácil también cuestionarlo. Si es que no se vive, si es que no se siente. Así es. Muy bien. Perfecto. No sé si hay María alguna. José, Sí, sí, Raúl, yo tenía una pregunta. María José, tú estabas hablando hace un rato y usaste el término escribir iconos, y también es un término que yo escuché la otra vez. Pero hay una razón de por qué se dice o se habla de escribir iconos y no de pintar iconos o dibujar iconos. ¿No puedes ahí aclarar eso? Claro, porque se escribe el Evangelio y se leen los iconos, se lee porque eh, hay un contenido de doctrina detrás del icono. Ya. Entonces, el acto de pintar un icono, de escribir un icono, de producir un icono, tiene también un sentido entonces religioso para la persona que lo hace, Sí, claro, aparte de lo físico. y debe tener una preparación espiritual para hacerlo.
En el taller, al menos en el taller de San Nicolás, que es el que yo conozco, hay una preparación, hay una oración también que está vinculada al proceso. Es un proceso largo, no es de 1 o 2 días que se trabaje. Eh, yo creo que de alguna manera lo que se busca es que la persona que está en este proceso de creación logre conectarse con esto que estamos conversando, logre conectarse y vincularse con el fin de crear un ícono. Y eso es inseparable de su fundamentación teológica. Ujú. Ya. Y entonces los procesos de producción de íconos, no sé, desde la antigüedad también deben haber sido de la misma forma. O sea, quienes pintaban los íconos hace, no sé, por Constantinopla o hace muchos siglos, lo hacían de esa misma forma, digamos. O sea, el hecho de hacer un ícono entonces tiene un sentido, es un proceso espiritual, digamos, no es solo un proceso artístico. Es un proceso espiritual, es un Ujú, proceso espiritual. Por eso el título es una inspiración espiritual en colores y formas. ujú. Ya, bueno, eso permite entender, digamos, la diferencia, por ejemplo, de los íconos con el arte colonial. Entonces uno va a ver las series, no sé, las pinturas de la historia de la vida de San Francisco en el museo. Claro, hay todo un relato y la función de la pintura, que tiene mucho detalle, en el caso del historia colonial, es una función de evangelización, o sea, es contar una historia, graficar toda esta historia del Evangelio, por ejemplo, de la Biblia, de la vida de San Francisco, su muerte, su juventud, sus milagros, todo como para ir explicando esta historia por capítulos, porque también había una necesidad de evangelización, digamos, en una época en que la gente no leía ni escribía, digamos, en América. Entonces, eso, si uno lo piensa desde ese punto de vista, es muy distinto a la función del ícono, digamos. O sea, no tiene esa función como narrativa, entre comillas, o al parecer no la tiene el ícono. Sí, claro, o sea, de alguna manera también, porque también evangeliza a través de lo que relata. Mm. Pero tú lo dijiste muy bien, el objetivo principal es otro. El objetivo principal es otro. Y por eso también debe haber un entendimiento de la doctrina para poder comprenderlo de esa manera. Ujú. Porque, claro, o sea, si yo no profeso esta fe y veo un icono, lo voy a encontrar maravilloso. Los colores, las formas, estéticamente es muy simple, tiene una perspectiva invertida que apunta hacia el espectador, no hacia la escena. Bueno, detalles técnicos muy particulares también. Y lo puedo ver desde esa manera y está perfecto igual. Eh, también es muy gratificante ver un icono. Eh, no necesariamente yo lo tengo que ver como un objeto de veneración, pero sí se entiende, sí se comprende que sí lo sea para un grupo que profesa la religión desde la ortodoxia. Yo creo que eso es lo importante de poder compartir y de poder dejar claro. ¿Por qué ellos lo ven de esta manera? Bueno, lo vimos en la charla, Mm. pero eso no deja de invitarnos a nosotros verlos desde, a lo mejor desde otro punto de vista, un punto de vista también artístico, un punto de vista estético. Ujú. Muchas gracias. Yo ahí última pregunta para bueno, las personas que van a ir a nuestra actividad digamos, la ciudad del 24 de agosto, que vamos a ir a San Jorge y a San Nicolás. ¿Tienes alguna recomendación en qué deberíamos fijarnos, especialmente? Porque ambas, me imagino, tienen su iconostasio y vamos a ver ahí. ¿Hay algo especial que uno debería poner atención en alguna de esas iglesias o que te gustaría como recomendarle a las personas que se fijaran? O sea, que sería interesante ver si hay diferencias, a lo mejor, eh,
no sé, en el patrono de la iglesia, si lo pueden identificar cuando estén frente al iconostasio, o también en los diferentes iconos que puedan encontrar en la nave arriba. Eh, Así también me parece que San Jorge tiene unos iconos que están con otra materialidad, no con la que... eh, no con los pigmentos naturales que generalmente se utilizan para hacer los iconos. Y eso también sería interesante que lo pudieran descubrir. Ya, bueno, ahí tenemos unas recomendaciones para la actividad del sábado 24, que va a ser una experiencia especial, yo creo. Muchas gracias, María José. Bien, sí, muchas gracias María José y bueno, para todos quienes están inscritos para la actividad del 24, bueno, esta charla igual va a quedar grabada y va a ser enviada a todos los que han estado presentes en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta acá, muchísimas gracias María José y nos vemos el día sábado 24 para todos los que están inscritos. Les aviso también que ya los cupos están agotados, así que muchísimas gracias por eso. Muchas gracias y que tengan muy Gracias buenas a ustedes por noches. la invitación. Yo feliz de poder compartir con ustedes este tema que de verdad me encanta mucho. Así que muchas gracias. Ya aprovecho de apagar la velita en- para dar por finalizado también este, este momento tan hermoso. Bueno, muy buenas tardes. Buenas noches. Gracias.